Que los sábados, y vamos a tratar dos temas: la coyuntura política, por un lado, y luego la perspectiva regional con nuevas autoridades ahora. El primer tema es un tema, pues, sin duda, que todos vivimos apasionantemente y ahora de una manera dramática y constante. Es decir, qué está ocurriendo con la actualidad política y sobre todo en el caso ahora del mundo del auspicio del espacio parlamentario. Y vamos a conversar, esa es otra novedad importante para este diálogo, con jóvenes estudiosos y analistas que nos pueden ayudar también desde otra perspectiva a ver cómo están funcionando los partidos y las normas y los desequilibrios y equilibrios políticos en el Congreso. Estamos con la politóloga Milagros Rejas, especializada en organización interna de partidos políticos, diplomada en gestión municipal. El politólogo Arturo Maldonado, que participa en el proyecto Parlamento Abierto de ESAN y 50+1. Politólogo Darío Pedraglio, de la consultora 50.1. También del proyecto Parlamento Abierto de ESAN y 50.1. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias por la invitación. El primer tema es en realidad algo que la población de alguna manera viene advirtiendo y también los analistas políticos. Es decir, tenemos un momento de extrema agitación política y sin embargo los ciudadanos no se sienten representados en las fuerzas políticas ni en las tendencias en boga. Y al mismo tiempo, pues las agrupaciones políticas están mostrando una debilidad de arraigo y de influencia y de incluso de pertenencia a una propia ideología. Es decir, cada una de estas instituciones tiene una enorme fragilidad y se producen rompimientos y no podría alegarse que hay una unidad doctrinaria, por lo menos. Es decir, el concepto de partido, el concepto de agremiación política, el concepto de representar una ideología determinada y clara, es lo que de alguna manera también hace mucho más confusa la situación. En otras palabras, estamos en una situación en la que, en definitiva, uno se pregunta qué cosa es el Congreso y cómo podríamos de alguna manera tener la posibilidad de que la población pues reconozca que estamos ante un poder del Estado que tiene, por lo tanto, una capacidad de agremiación y de proposición política y de construcción de ideales, conceptos, leyes, normas. Todo esto, en realidad, de alguna manera, parece que está totalmente frustrado o detenido. Me gustaría, en consecuencia, este primer análisis. ¿Cómo ven, en realidad, en este momento, la actuación del Congreso? Y empecemos con Milagros Rejas. Bienvenida, Milagros. Buenos días. Bueno, yo atribuiría específicamente que es muy importante la organización de las bases locales, regionales, de los partidos políticos, para que haya una representatividad y una institucionalidad efectiva. Las bases tienen que participar, no solamente en elegir a sus líderes en las épocas electorales, sino también tener una actividad continua alrededor del gobierno, de los 5 años de gobierno que se están siguiendo. Es muy importante que los líderes, los representantes los congresistas, escuchen a las bases, porque ellos también tienen bastante que opinar y no solamente basarse en una jerarquía partidaria, que es lo que mayormente se observa, que hay una jerarquía en los partidos. Pero es una jerarquía que también es efímera, porque se dividen entre ellos, se pelean. Es decir, en realidad la pregunta es, ¿hay partidos? ¿Existen partidos en este momento en el Perú? ¿O es una suma extraña de agremiados que en realidad disputan por sí solos, por un lado, no tienen una ideología muy clara, están buscando acceder a algún tipo de poder? Es decir, vuelvo a la pregunta que es básica en realidad para poder orientarnos sobre todo en el futuro político. ¿Existen partidos? ¿Hay ideologías en esos partidos? Estamos asistiendo más bien al descuartizamiento de agrupaciones enloquecidas que no tienen una ideología definida. Eso es cierto. Se considera que actualmente hay diversas perspectivas de que actualmente son agrupaciones que se basan en
en un personalismo, en basarse por una persona que representa a la agrupación. Tenemos agrupaciones personalistas en su gran mayoría, y que esto viene desde los 90 hasta la actualidad. Muchas agrupaciones no tienen un programa que seguir, y en base a intereses específicos, redes de patronazgo, se conforman las agrupaciones. Por ello, cuando ya llegan al poder, hay conflictos de intereses, porque precisamente no hay un programa y un trabajo conjunto en establecer unas políticas de Estado eficientes. Sí se podría decir que tenemos unos partidos políticos, pero son partidos políticos personalistas. Para que estos partidos políticos personalistas puedan en un futuro llegar a representar al sector que los apoya, es muy importante la democracia interna que tiene que ver en la agrupación, por medio de la elección de líderes intermedios, que es muy importante. En otros países hay partidos personalistas que en el tiempo han podido permanecer y tener mayor representatividad y apoyo de la población, porque han sabido renovar liderazgos. En nuestro contexto político, la mayoría de partidos constantemente no renuevan liderazgos, mantienen sus redes de patronazgo, y en base a ellos eligen de acuerdo a intereses específicos, en su mayoría pueden ser económicos o de lucha de poder, a las personas que van a pertenecer a la cúpula del partido. No se ve en su mayoría la democracia interna, que es muy importante, y la renovación de líderes de una agrupación. Eso es lo que actualmente estamos viviendo con respecto a los partidos políticos. Sí. Arturo, ¿cuál es su visión? Arturo Maldonado. Sí, mire, cuando uno piensa en partidos políticos, generalmente lo que primero a uno se le viene a la mente son los viejos partidos de masas, ¿no? Estos partidos que tenían un liderazgo, una cúpula organizada, que tenían bases regionales, provinciales, que tenían adeptos, que tenían afiliados, que tenían un enraizamiento en la sociedad. Yo creo que efectivamente ese modelo de partido político está en crisis, y está en crisis desde hace muchos años, ya décadas que está en crisis, y lo que tenemos ahora... Lo que hay que preguntarse por qué está en crisis, porque no es solamente en el Perú, parece un fenómeno mundial, pero de hecho en nuestra situación sobre todo se ha agravado en los últimos tiempos. Sí, es un fenómeno mundial, de hecho, es un fenómeno de una despolitización de la ciudadanía, digamos, que viene no solamente en el Perú, sino en muchos otros países del mundo, que cada vez la ciudadanía, los ciudadanos, no solamente peruanos, sino latinoamericanos y en general, descreen mucho de la política, y por lo tanto tienen una antipatía o tienen un alejamiento acerca de esas estructuras partidarias, ¿no? Y entonces la transformación que hemos observado en los últimos años es el dar paso a esas organizaciones personalistas que mencionaba Milagro, sin duda, ¿no? Y que se trata más que todo de una federación de independientes, ¿no? Lo que algunos politólogos llamarían coalición de independientes. Es decir, un grupo de personas que con el objetivo de lograr un puesto político se reúnen bajo una marca partidaria, bajo un emblema partidaria, con el fin de lograr, digamos, de potenciar sus fuerzas para poder, digamos, impulsar una campaña electoral, porque hay que decirlo que muchas de estas marcas partidarias solamente son maquinarias electorales. Un caso de partido independiente podría ser Fuerza Popular. Fuerza Popular, si uno lo ve, efectivamente los que están en estos momentos en el Congreso, una muy pequeña minoría son realmente pertenecientes al partido, ¿no? La mayor cantidad de congresistas de Fuerza Popular son invitados, ¿no? Esto habla pues de los débiles vínculos que tienen estos invitados con el partido, con, digamos, en este caso el emblema o con la persona a cargo, que es Keiko Fujimori, ¿no? De hecho, en el análisis como los que venimos haciendo, uno encuentra razón para decir por qué los partidos políticos son poco atractivos en general para todo aquel que está preocupado o interesado en el desarrollo social, económico, político, y sobre todo muy poco atractivos para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Esta contradicción la estamos viviendo también a nivel mundial, y de hecho las fuerzas juveniles o las fuerzas renovadoras lo que plantean es otros objetivos y otras maneras de entender la actividad política. Es un fenómeno entonces de decepción por un lado, pero también de posibilidades de enriquecimiento ideológico o teórico
de la política futura. ¿Cómo lo ve Darío Pedraglio esto? Es verdad, creo que como decía Arturo, la despolitización es un fenómeno mundial y en el Perú es muy fuerte y se vive desde hace años. Y es muy cierto que la gente joven no ve con buenos ojos pertenecer a un partido político o a una organización política, y es más, en gran medida no tiene interés en la política y solo se interesan ante grandes casos de crisis, como por ejemplo los audios del CNM. No obstante, como usted dice, es importante buscar formas para incentivar la participación de los jóvenes, y en ese sentido, como decía Milagros, los partidos tienen ahí una responsabilidad de dar espacio y dar voz a gente joven en sus bases y en sus puestos intermedios, y en cierta medida también, ¿por qué no?, a puestos más importantes como el Congreso, para que esta gente joven aporte nuevas ideas y nuevas voces en un contexto en el cual ya se siente que hay mucho de lo mismo y hay mucho descontento. Sí, eso origina en realidad también el tema de qué cosa comporta ser afiliado a un partido político, cuáles son las obligaciones, cuáles los deberes, cuáles las posibilidades de que ser escuchado y ser parte de la construcción de una agenda política. Es verdad, y eso es especialmente importante cuando los partidos son débiles como en el Perú y en gran medida no abarcan toda la extensión del país. Hay que decir que la gran mayoría de partidos lo que hacen es conglomerar individualidades, y esto se refleja después en lo que hacen, porque priman intereses personales y particulares. Entonces eso genera también más descontento y genera más rechazo en la ciudadanía. Por ejemplo, ahora vemos un Congreso que se va atomizando, por decirlo de alguna manera, en donde, si bien entran como grupos, se terminan faccionando. ¿Por qué? Porque los que entran no comparten una ideología, en gran medida quizás ni se conocen. Entonces lo que priman son los intereses de cada uno, personales, para quedar bien con su región, pero solo pensando en las elecciones siguientes, no pensando en una institucionalidad que vaya más allá del siguiente ciclo electoral. Me gustaría ahora hacer un análisis un poco de los partidos en la coyuntura más inmediata, ¿no es cierto? Y sobre todo centrarnos un poco en Fuerza Popular, que es la que de alguna manera nos permite inaugurar una nueva, es decir, nos está invitando a inaugurar una nueva etapa en la conformación de las fuerzas parlamentarias del actual Congreso. ¿Cómo ve Fuerza Popular hoy día y por qué esta curiosísima división que ha llevado no solamente a que sea un día familiar, sino dramáticamente a que se vayan desmembrando uno a uno de los miembros de la unidad central? Milagros Rejas. Bueno, donde además hay poderío femenino, ojo, que es otra cosa que quiero marcar en Fuerza Popular. es cierto, Fuerza Popular, en realidad la agrupación fujimorista desde los 90 se ha caracterizado porque ha formado distintas agrupaciones dentro de lo que se considera como fujimorismo. En un inicio estuvo Cambio 90, posteriormente estuvo Nueva Mayoría, luego estuvo Vamos Vecino, Perú 2000, Fuerza 2011, Fuerza Popular. Y en todos estos cambios de nombre que ha tenido la agrupación fujimorista, también ha tenido una constante suma de invitados. No siempre la agrupación ha mantenido lo que se considera como la cúpula tradicional que viene a ser el albertismo. Siempre ha habido una renovación de líderes por cada cambio de gobierno. En el caso específico actual, ¿no?, que estamos viviendo, hemos tenido una renovación bueno, Keiko Fujimori, con su liderazgo, trató de cierta manera primar una nueva agrupación, nueva característica del fujimorismo, que es invitar a líderes políticos o que tengan una base política o una base económica. Claro, lo que pasa es que ella lo entendió claramente, es decir, no se puede coordinar con fuerzas políticas, tengo que buscar más bien personalidades emergentes, ¿no?, que permitan ir construyendo una ideología propia. Pero que es una ideología que al mismo tiempo está atada a la herencia del padre y a la poca visualización conceptual que ella misma tiene. Es decir, desde el punto de vista de una alta dirigencia, uno se pregunta, bueno,
quién es Keiko Fujimori, qué piensa, qué contribución ideológica nos ha dado a nosotros. Es decir, hay una debilidad funcional, digamos, en su liderazgo, ¿o no? Sí, se podría decir que sí, porque actualmente la agrupación, la bancada de Fuerza Popular, tiene una gran mayoría de invitados. Es por eso de que se va disgregando poco a poco la agrupación, porque no es de que las personas que ahora son parte del Congreso, parte de la bancada fujimorista, han venido trabajando durante años para poder ser parte del partido. En su mayoría se han conformado para las elecciones. Entonces han elegido líderes nacionales, regionales, locales, que tenían como si anteriormente un capital político o capital económico. Pero a la hora de estar dentro del poder, lo que ha sucedido es de que han habido confrontación de intereses, porque justamente no han pertenecido necesariamente al fujimorismo ni han seguido la ideología o la idea de cómo ellos conciben hacer política. Entonces, al haber solamente ingresado a la agrupación por un interés, porque realmente Fuerza Popular y el fujimorismo han tenido pues más de 20% de voto duro a nivel nacional, ha sido una mirada atractiva para diferentes líderes regionales y locales para poder acceder al poder. Y eso a la larga se observa de que obviamente se van a confrontar, porque no han seguido un programa conjunto y no han trabajado como agrupación, sino solamente ha sido por una oportunidad política. Pero una sucesión de oportunidades, en realidad, que es la cosa extremadamente coyuntural. En ese contexto, una figura que indudablemente ha resultado particularmente atractiva, porque une un cierto liderazgo personal, al mismo tiempo pues tiene una trayectoria curiosísima que en realidad termina llevándolo al fujimorismo, pero que viene de agrupaciones completamente distintas. Y de hecho perteneció al APRA, etc. Daniel Salaverry ha devenido en un personaje que generacionalmente por lo pronto marca también una distancia con los otros liderazgos, ¿no es cierto? ¿Cómo entender esto dentro de lo que podría llamar? Porque sí ha suscitado interés y atractivo, no solo dentro de su partido, sino en general en jóvenes generacionalmente próximos a su edad, ¿no es cierto? Ha marcado de manera curiosa una suerte de desobediencia, de falta de ortodoxia, pero al mismo tiempo de simplicidad constructiva, por llamarlo de alguna manera. Una oportunidad, un sentido de oportunidad. A ver, cuéntenos un poco cómo lo aprecia Arturo Maldonado. Sin duda, ¿no? Yo creo que Daniel Salaverry es un representante de lo que es un político actual, ¿no? Es decir, un político que busca de alguna manera su sobrevivencia política y que es capaz, digamos, de aprovechar estas ventanas de oportunidad para tratar de alguna manera de cambiar o moderar una imagen que él tenía, ¿no? Recordemos que él ha sido vocero del fujimorismo y fue de alguna manera un vocero que expresaba lo que era el fujimorismo en ese momento, quizá un fujimorismo confrontacional, un fujimorismo virulento, ¿no? Y en ese momento, por supuesto, eso le ganaba las simpatías de sus correligionarios, mejor dicho, de sus copartidarios dentro del Congreso, ¿no? Tanto es así que efectivamente lo eligieron, ¿no? Como el candidato a la presidencia del Congreso en lugar de Cecilia Chacón, digamos, una persona que también tiene cierta ascendencia dentro del fujimorismo, ¿no? Ahora él, digamos, una vez que Keiko Fujimori fue encarcelada y por lo tanto el fujimorismo, digamos, entró un poco en una espiral, digamos, negativa, podríamos decir que él efectivamente vio una ventana de oportunidad para tratar, digamos, de marcar distancia con un barco que él de alguna manera puede estar observando que está sucumbiendo, ¿no? Donde una agrupación política, como repito, lleno de invitados y cuyos invitados periódicamente están abandonando el barco. Pero lo que sí hay que decir es que Daniel Salaverry en estos momentos puede estar en este camino, en esta transición de alejarse, de tener una distancia estratégica con él. ¿Es solo un oportunismo político o está dando rastros de cómo podrían funcionar las cosas en términos generacionales a futuro? Es decir, en otras palabras, lo que yo quiero señalar es que quizá no haya tanto esfuerzo por tener una agrupación, sino a sumar agrupaciones
en momentos dados y determinados frente a la coyuntura política, que haya una especie de armazón estructural en función de las necesidades en ese momento. Bueno, sí, ¿no? De hecho, se dice que él tiene un grupo de congresistas que ya son leales de alguna manera a él, que pueden formar en un futuro próximo, digamos, una bancada, digamos, asociada a Salaverry, porque como lo que quería decir es que, si bien es cierto, en estos momentos está en esta transición, es cierto que si es que a él, digamos, la presidencia del Congreso le va a durar hasta medio año. Hasta ese medio año él tiene una capacidad de maniobra y una capacidad de impacto de sus decisiones políticas muy alta. Pero una vez que se acabe la presidencia del Congreso y se elija una nueva presidencia, entonces él va a pasar a ser otra vez un congresista, digamos, aislado, si es que no logra capitalizar o si es que no logra sumar esas fuerzas que en estos momentos todos especulamos, ¿no? Sin duda. El otro aspecto que se le voy a pedir a Darío Pedralbes que a ver nos ayude un poco a pensar es, en realidad, algo que es un fenómeno sumamente interesante, ¿no es cierto? La actitud que van teniendo las nuevas promociones y generaciones que tienen aspiraciones políticas o aspiraciones de tener expresión, en fin, y presencia en el escenario nacional, no están coincidiendo con los grupos políticos actuales, por un lado, ni siquiera con las ideologías en muchos casos. Hay una serie de planteamientos y de ideas que van pues desde el LGTB hasta, en fin, una serie de planteamientos y necesidades y urgencias que los partidos tradicionales no conocen ni entienden. Y la otra cosa que me parece muy importante es en realidad que el enfoque que también se va planteando es la necesidad de no tener círculos cerrados solamente referidos a Lima, sino fundamentalmente en la perspectiva regional, que también tiene, por supuesto, planteamientos generacionales importantes, significativos. Estamos al paso de nuevas o de generación de movimientos juveniles o relativamente jóvenes que puedan, de alguna manera, no digo que enderezar, pero sí darle un condimento distinto a la política. Yo creo que sería muy importante que eso ocurra. Ahora bien, en el contexto actual podría ser complicado. Como usted dice, los partidos que ya existen no representan en gran medida estos intereses nuevos que van surgiendo en la sociedad, más bien se quedan en lo mismo y buscan, no todos, pero en gran medida, sostenerse ellos en el poder. Y lo complicado en el sentido de la creación de nuevos partidos es que es verdad que hoy en día las leyes electorales ponen varas altas para la entrada de nuevos movimientos. Entonces, la creación de un nuevo movimiento desde cero, así sea de jóvenes o no jóvenes, es complicado y requiere un capital político y económico importante. Entonces, si bien puede existir ciertos grupos que tengan interés en crear una organización y un partido, si no encuentran estos capitales para lograr consolidar estos intereses ya de forma concreta, va a ser muy difícil que esto ocurra. Entonces quizás ahí también es momento de repensar, abrir un poco la cancha, cosa que no restringir a los que ya están ahorita, sino abrir a nuevos elementos que puedan traer ideas, ideologías, acciones nuevas y distintas. ¿Está preparado el conjunto de la sociedad para eso? Es decir, las generaciones mayores, por un lado, las instituciones, los centros universitarios, los centros de investigación, en fin, que tengamos la idea que estamos teniendo una sociedad abierta, porque da la impresión a veces que estamos no solo en un callejón sin salida, sino envejecidos. Un sistema completamente detenido, casi inmovilizado. Sí. Creo que hay una tendencia a mantener el status quo, a quedarnos en lo que ya nos es cómodo, no solo de generaciones anteriores, sino generaciones nuevas. Es complicado movilizar a la gente joven y a la gente no joven. Creo que la mayoría de movilizaciones en los últimos años se han dado no por un tipo de ideología o una forma común de pensar, sino más bien un anti
una contra, ir en contra de esto otro. Por ejemplo, lo de la ley Pulpín era ir en contra de la ley Pulpín, ahora era en contra del CNM y del sistema de justicia. Entonces, si bien es muy importante ese tipo de movilización y de queja y de reclamo, es difícil construir a partir de eso, porque como usted decía, no hay una ideología transversal a estas personas que los permita agrupar, sino que cuando este descontento o este caso particular termina, se vuelven a atomizar hasta el siguiente caso anti, pues, por decirlo de alguna manera. Claro, y sin embargo habiendo demostrado que tiene fuerza, ¿no es cierto? Mucha fuerza. Ha habido reacciones poderosísimas. Exacto, y tienen la capacidad de una ley que ya fue aprobada en el Congreso se tenga que retrotraer, así no sea lo que quieren, pero las calles lo obligan. Pero el hecho de que no sea una cuestión organizada, sino más bien no improvisada, pero que sale por el descontento del momento y no por una organización que viene desde atrás, lleva a que sea muy difícil sostenerlo en el tiempo. Vamos a hacer una pausa y les daré una última pregunta que también ya es la referencia personal. Lamentablemente el tiempo nos gana, pero sí me gustaría un poco, es una pregunta personal que le lanzo a cada uno de ustedes, es decir, ¿cómo se ven desde el punto de vista de una perspectiva o una participación política en este momento y a partir de sus trabajos y sus filiaciones y su pertenencia a instituciones? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sitúan? Milagros Rejas. Bueno, yo creo que actualmente los jóvenes, en general, todas las personas que podemos tener una relación, trabajar con relación con el Estado, trabajar en investigaciones con respecto a las políticas de Estado, tenemos una responsabilidad grande en colaborar en la reforma. Es complicado debido a que hay formas y sistemas, justamente como señalan mis colegas, de que ya se han establecido unas formas de hacer del status quo que se mantienen. Pero no es imposible luchar contra eso. Siempre es bueno tratar de generar cambios desde cada sector donde nosotros nos encontramos. Siempre va a haber personas de que vamos a encontrar mentalidades conservadoras que tratan de seguir lo que anteriormente en la política se acostumbraba. Pero también es muy factible encontrar personas que apuesten por el cambio y no pensar de que es imposible poder generar un cambio a nivel interno. Con las investigaciones que se realicen, es muy importante la investigación para generar cambio, porque de acuerdo a eso nosotros podemos medir los impactos que el Estado puede realizar, las empresas pueden generar, las organizaciones no gubernamentales pueden generar. Todos los ciudadanos tenemos la posibilidad, la capacidad de poder apoyar desde nuestros lugares, y tenemos que apostar bastante por la investigación, porque sin investigación no se pueden generar políticas de gobierno, de Estado eficientes, porque de acuerdo a eso vamos a medir realmente si lo que se propone o las políticas que se implementan tienen o no impacto en la sociedad. Y es muy importante conocer nuestro beneficiario directo. Arturo Maldonado. Sí, bueno, yo pertenezco a una generación un poco diferente que los compañeros, un poco mayor. Y en mi caso... Pero digamos, no tan notoriamente mayor. Gracias. En mi caso, desde mi trinchera o desde mi perspectiva, digamos, yo soy un profesor de una universidad, profesor además de ciencia política. Lo que nos toca es un poco pensar, ¿no? En estos momentos el Perú, por ejemplo, está embarcado en varias reformas, ¿no? Estamos teniendo una reforma política, estamos pensando una reforma electoral. Hay otras reformas pendientes, hay otras reformas estancadas, la reforma del servicio civil, la reforma del sistema de justicia, digamos que en estos momentos es tan urgente. Todas estas reformas necesitan, ¿no?, el apoyo de la academia, el apoyo de la sociedad civil, no solamente para, digamos, que tengan una atracción positiva y puedan salir adelante en contra, digamos, de todos los obstáculos o todos los intereses que pueden, digamos, entorpecerla, sino también para que esta, digamos, la dirección que tenga este motor, digamos, pueda ser dirigida hacia
hacia los fines que finalmente, digamos, la sociedad y el sistema es lo que deseamos, ¿no? En ese sentido, digamos, la academia y desde las universidades lo que nos toca es pensar, es hacer investigación, es un poco colaborar con el sistema político. Pero sí influir, más que colaborar. Es cierto, ¿no? En cierto sentido, un poco la crítica que ha habido un poco a la academia es que está en su torre de marfil. Está encerrada, claro. Encerrada y que no colabora. Y eso ya un poco ha cambiado, ¿no? De hecho, las personas que están encargadas de la reforma, digamos, desde el Ejecutivo, son personas que ya están en la cancha, a pesar de ser profesores universitarios, y esperamos que les vaya bien, esperamos que colaboren con lo que ellos saben desde sus estudios, para que efectivamente la inteligencia o la capacidad reflexiva que puede estar mucho anclada en la universidad logre ponerse en práctica y lograr los objetivos y resultados que el Perú necesita. Darío Pedraglio. Bueno, yo recogiendo un poco lo que han dicho ambos, pienso muy parecido. Pienso que es muy importante generar conocimiento que sea relevante para los problemas más importantes del país, para las reformas que son necesarias. Pienso que es importante que esta investigación se haga más de forma imparcial, que no busque favorecer a tal o cual, sino que se acerque lo más posible a la verdad, por decirlo de alguna manera, siendo esto imposible. Y además creo que es tan o más importante que esto, transmitir este conocimiento y esta generación de información a la ciudadanía, que como decía Arturo, esto no se quede en las universidades o en las ONG y se quede en los círculos, digamos, que más les interesa, por decirlo de alguna manera, sino que salga, que vaya a la sociedad y a la gente, cosa que esto se procese, se internalice y se hagan reclamos y se conozca más de lo que ocurre, para que la ciudadanía sepa qué pasa y no construya todo su forma de pensar a partir de mala o poca información. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a Milagros Rejas, Arturo Maldonado y Darío Pedraglio. Va a haber ocasión de seguir conversando. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 9:45 de la mañana, hacemos una pausa.